Sí, luego. Ok. Buenos días a todos los participantes en este webinar que organizamos en conjunto con el Centro para Latinoamérica y el Caribe de la Florida International University aquí en Miami y también con la Facultad de Periodismo de esa universidad. En sus pantallas pueden ver al doctor Frank Mora, que es el director del centro, y también a Alejandro Alvarado, quien es el director del programa de maestría en español de la Facultad de Periodismo de FIU. Y nuestros conferencistas, Vladimir Cortés y Eric Monterrosas, de la organización Artículo 19, Capítulo Mexicano. Una organización verdaderamente notable. Artículo 19, para los que no la conocen, está en todo el mundo. Trabajando por el tema de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Lamentablemente, a nosotros en Latinoamérica, que es donde una de las regiones del mundo donde más problemas hay, tal vez quizá hay poca conciencia entre el periodismo, en la industria, sobre el gran problema que esto representa para la comunicación, para la sociedad. Que le damos muchas gracias y la bienvenida a ustedes que están participando. Y sin más hablar, le dejo la palabra para que presente al doctor Mora. Gracias, Horacio. Primero, agradecerte a ti, a Ricardo Trotti, a la CIP por la oportunidad de colaborar. Este es el tercer ciclo de estos webinars que estamos haciendo con la CIP sobre temas de interés y de importancia para el periodismo en América Latina. Nosotros, a través de un grant del Departamento de Educación de Washington, podemos hacer este tipo de programas de capacitación en periodismo y en otros temas de interés para nosotros aquí en el centro. Nosotros vamos obviamente a seguir esta alianza, esta colaboración con la CIP. Tenemos otros webinars previstos para este año, para este ciclo, y realmente he notado que es de un gran beneficio para todos aquellos que nos están oyendo y viendo. También quiero primero agradecer a Vladimir y a Eric por acompañarnos en este primer webinar sobre ciberseguridad y el periodismo. Y, por supuesto, a mi gran colega y amigo Alejandro Alvarado de la Facultad de Periodismo aquí de FIU, que siempre estamos trabajando en diferentes proyectos juntos, y me agradece mucho la oportunidad de estar aquí con él y que él lidere este webinar. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Frank. Muy bien, pues vamos a comenzar. Brevemente quisiera simplemente presentar a nuestros conferencistas de hoy, a Eric Monterrosas y Vladimir Cortés. Los dos trabajan para esta fantástica organización Artículo 19. Eric tiene una formación académica muy sólida en la Universidad de Essex en el Reino Unido, y además se ha desarrollado como entrenador en temas de seguridad, en temas de derechos humanos, no solo en América Latina, sino también en África, en el norte de África, en Oriente y en Indonesia, con seminarios respaldados por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York. Y luego Vladimir Cortés, cuyo nombre me voy a atrever a tratar de pronunciar, Rodstevetsky, es consejero de Derechos Humanos del Artículo 19 en México y en Centroamérica. Actualmente trabaja en proyectos en México sobre gobierno de Internet, violencia online en contra de las mujeres y en contra de los defensores de los derechos humanos, que se ha convertido en un tema clave, no solo en México por el problema del narcotráfico y luego la complicidad que existe con los gobiernos locales, sino también en Centroamérica y en América Latina. Entonces, ellos dos están haciendo una labor muy significativa. Van a hacer una presentación de aproximadamente 40-45 minutos, y les voy a pedir que si ustedes tienen una duda que esté relacionada directamente con lo que está diciendo, simplemente la hagan saber para plantear
la pregunta, y si no, esperaremos hasta el final de la presentación para llevar a cabo las preguntas a que haya lugar. Entonces, le dejo la palabra a Eric y a Vladimir. Muchas gracias por estar aquí, a los dos. Hola, ¿qué tal? Pues a todo el auditorio y a esta tecnología que nos permite enlazarnos. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Florida, el Centro Digital de la CIP. Creemos que este tipo de colaboraciones pueden ser de gran provecho con la comunidad de periodistas desde nuestra organización internacional Artículo 19. Mi nombre es Eric Monterrosas, yo trabajo para el área de protección y defensa de la Oficina para México y Centroamérica y estoy aquí con mi colega Vladimir Cortés del área de derechos digitales. Pues si les parece, como hace rato mencionaban, siéntanse libres de hacer preguntas, de interrumpir. Un poco la idea es hablar la primera parte sobre el esquema de seguridad integral que hemos ido desarrollando en cuestiones de seguridad para periodistas y cómo a partir de ese esquema integral más amplio se desprende una de las dimensiones o de los pilares fundamentales que es el de la seguridad digital. Entonces, esto tiene que ver con un marco que hemos ido trabajando, lo vamos a manejar más conceptualmente teórico, pero tiene que ver mucho con la praxis. Normalmente nosotros también brindamos capacitaciones muy prácticas en herramientas de comunicación segura, con el área de derechos digitales, en cuestiones psicosociales, en análisis de riesgo, en fin, una serie de herramientas para tratar de abarcar esto tan complejo que es como la seguridad desde una perspectiva holística o integral. Traigo aquí una presentación que me gustaría compartir con toda la gente que nos está siguiendo. Si tienen alguna duda, les repito, pues aquí me interrumpen. Pues lo primero que queremos es abarcar este contexto complejo, la seguridad no desde una perspectiva lineal o militarista, exclusivamente como se ha venido manejando. Nosotros hemos aprendido al trabajar con periodistas que el riesgo está entreverado, está muy mezclado y a veces trabajamos nosotros con periodistas que reciben amenazas en redes sociales, en contextos en donde hay un monitoreo en el área digital o monitoreo de sus fuentes, pero que también esa digamos, esfera digital tiene un impacto en otras áreas que ahorita vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la seguridad física, que tienen que ver con la seguridad psicosocial, que ahorita voy a explicar un poco más adelante. Primero, un poquito para qué estamos, o para qué desde la perspectiva de la sociedad civil que trabaja en libertad de expresión, para qué hablamos de seguridad y de protección. La idea no es que la gente, nosotros estamos contra un enfoque de crear paranoias y de paralizar el ejercicio periodístico, sino todo lo contrario. Nosotros queremos que la seguridad y la protección sean de alguna manera una herramienta que expanda el espacio de actuación, el espacio de ejercicio de la libertad de expresión propiamente. Para esto nosotros pues tenemos un esquema conceptual que trabaja en varias dimensiones. Uno es tratar de generar más tolerancia y mayor aceptación hacia el trabajo periodístico. Sabemos que muchas veces los periodistas operan en contextos en donde su trabajo no es aceptado, ya sea por comunidades, por actores con cierto poder político o económico. Y nosotros vemos que la seguridad se tiene que ampliar el espacio de actuación a través de trabajar esa aceptación de la labor periodística, la disuasión y la persuasión de ciertos actores clave en ciertos contextos específicos para generar que un ataque o un espionaje o una serie de amenazas sean más difíciles de llevar a cabo porque hay toda una estrategia de disuasión para que estas mismas no se lleven a cabo. Y una tercera dimensión para abordar la seguridad que tiene que ver con la autoprotección y el fortalecimiento de capacidades. Entonces, ahorita vamos a trabajar más en el área que está del costado derecho de este triángulo que estoy presentando, porque tiene que ver con cómo vemos la autoprotección. Ahora sí que lo que nosotros podemos hacer, lo que los periodistas pueden mejorar más allá del contexto o de ciertos actores que no quieren que su información salga a la luz.
Lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes, y me imagino que en el auditorio pues que hay una gran diversidad de ejercicios periodísticos, de contextos en los que operan esos ejercicios periodísticos, es que ejercer la libertad de expresión implica un riesgo. Ahora, este riesgo no es igual para todo mundo, pero sí hay que ser conscientes y hay que aceptar que esto implica, este ejercicio periodístico implica un riesgo. Esto implica ser conscientes de hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar el riesgo inherente a nuestro trabajo y hasta qué punto no estamos conscientes. Lo otro tiene que ver de alguna manera con, a ver, espérame tantito. Con generar cómo la protección es propiamente, no se trata de impedir que algo nos suceda necesariamente, sino que es incidir en que sea más difícil que afecte en términos de impacto sobre nuestro trabajo y sobre nuestra integridad física, digital y psicosocial, que ahorita vamos a hablar de eso. Y lo otro es la disuasión, que esta es una esfera en donde más allá de estrategias de protección, generamos acciones que aumenten el costo político o económico de ser un posible target. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la seguridad como un proceso en construcción constante. Primero hay que entender que hay una fase diagnóstica para entender en qué riesgo estamos por una cobertura específica, por un contexto en el que trabajamos específico, un mapeo de actores, un análisis del contexto. A partir de eso, llevar a cabo una planificación de qué es lo que necesitamos para incidir en que el impacto posible de ciertas amenazas concretas en el ámbito digital, físico, psicosocial, si es que se materializaran, pudieran tener, y a partir de eso implementar una serie de acciones que tiene que ver con protocolos, pero no necesariamente tienen que ser cuestiones muy sofisticadas, pueden ser también implementar el uso cotidiano de herramientas o el acuerdo de usar ciertos espacios o esas herramientas con nuestros colegas, son parte de la implementación de un proceso de seguridad y estar evaluando, ¿no? Y un poco este es el esquema es circular, es un poco como la serpiente que se muerde la cola porque la evaluación nos lleva a redefinir el diagnóstico, nunca hay una receta o a veces nos dicen, bueno, ¿cuáles son los tips mejores en seguridad? O sea, si hay ciertas herramientas, y ahorita lo va a manejar mi compañero Vladimir, si hay ciertas cuestiones, pero siempre es como un proceso que está cambiando, y sobre todo en el área digital, que es en lo que más concierne a este seminario, pues es un terreno en constante cambio y actualización. ¿Cómo nosotros aprendemos a evaluar el riesgo? Nosotros tratamos de ver el riesgo a partir de amenazas directas que pueden llegar a ocurrir, una situación que nos puede llegar a ocurrir, ya sea que nos intervengan nuestras comunicaciones, que descubran quiénes son nuestras fuentes, que seamos víctimas de un ataque de DOS en un sitio de nuestro medio, o pueden ser de otra índole no digital, como les decía, a veces están muy mezcladas, pues que al descubrir quién sea nuestra fuente, eso afecte la integridad física o ponga en riesgo la integridad física de nuestra fuente, por ejemplo, ¿no? O que al bloquear el acceso a nuestra página o remover contenido, eso ponga que se tire todo el trabajo que se ha venido haciendo y que eso genere un estrés colectivo, psicosocial en el medio. Entonces estamos tratando de ver cómo todas estas cuestiones influyen de distintas maneras. Esos son los posibles escenarios, las amenazas que se ciernen sobre nosotros. Eso tiene que ver con nuestro riesgo. Y a veces nosotros no podemos controlarlo porque es algo externo que viene de afuera, ¿no? Puede venir de gobiernos, de actores locales, de actores militares, puede venir de actores económicos importantes o de actores particulares, sí, que tienen un interés en que se bloquee esa información. Tiene que ver el riesgo también con esa segunda parte de la ecuación, que son las vulnerabilidades, que estas son cuestiones que nosotros sabemos en donde nos pueden pegar esas posibles amenazas y que de alguna manera son las que nosotros podemos cambiar en
capacidades, ¿no? Las capacidades, el objetivo, esta ecuación, que al final es una abstracción, pero tampoco es una fórmula matemática exacta, la idea es que subiendo el denominador generando capacidades, podemos transformar cualquier vulnerabilidad en una capacidad. Si nosotros identificamos que somos vulnerables en términos del tipo de herramientas que utilizamos en comunicación, si sabemos que, por ejemplo, no saber encriptar para cierto tipo de contenidos nos pone en vulnerabilidad, es fácilmente transformable en capacidades, y aunque no podamos incidir directamente en los actores o en las amenazas, sí podemos ir generando estas capacidades. Esto es un poco como para entender el esquema que está detrás de cómo generar un esquema de autoprotección. Por acá tenemos una notificación GoToMeeting, déjame ver. Ok, sí, que por favor me interrumpan. Si cualquier cosa pueden poner ahí hasta ahorita creo que veo que no tenemos dudas, pero sí, pongan aquí la pregunta y nos sale la notificación. Esto lo minimizo ahora. Ok. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones fundamentales? Y bueno, este webinar está mucho más enfocado en la parte digital. Sin embargo, a nosotros sí nos gusta mucho ver la perspectiva más amplia como para entender las dimensiones más importantes de la seguridad, que a veces han sido históricamente, pues, de alguna manera ignoradas, ¿no? Nosotros vemos 3 pilares fundamentales de seguridad: la dimensión física, esto es la integridad corporal. Aquí en México, desgraciadamente, pues enfrentamos un contexto donde estamos documentando el año pasado 507 agresiones contra la prensa desde artículo 19, donde documentamos el año pasado 12 asesinatos, la violación máxima de privación de la vida. En ese sentido, pues es una realidad que se enfrenta, y digo, no solamente en México, en varias partes de Centroamérica y también de Sudamérica, lo saben los compañeros y compañeras. Y también una cuestión que hemos tratado de poner cada vez más en el radar y de vincular con la esfera digital, que es la parte psicosocial, y esto es cómo afecta nuestro estrés, nuestro bienestar, cómo nuestra capacidad de tomar decisiones en materia de ver el riesgo, el estar en un balance psicosocial de alguna manera. Y de otra forma, nosotros hemos tratado de transversalizar la perspectiva de género. Quizás Vladimir les puede platicar más. Hay todo un trabajo desde la perspectiva digital, desde la perspectiva física, de cómo ver contextualmente vulnerabilidades específicas, no solo para mujeres periodistas, sino de cómo vemos incluso el riesgo los hombres periodistas por patrones socioculturales arraigados. Me voy a ir un poco más en los esquemas más visuales para ir rápido. ¿Cuál es la idea de meter la perspectiva de género? Pues es generar entornos más horizontales, más igualitarios, entender elementos analíticos para afectaciones diferenciadas. O sea, no es lo mismo operar como un periodista en la Sierra de Guerrero, donde hay ciertas normas sobre lo masculino y cómo ellos deben desafiar el peligro, y entonces operan como periodistas en ese contexto, que un periodista urbano, por ejemplo, o una mujer urbana que enfrenta otros tipos de discriminación específica. Entonces siempre hay como ciertos tipos de violencias, ¿no? Violencias sutiles, violencias económicas, y a veces estamos muy acostumbrados a ver las violencias fuera, pero también ocurren dentro de los medios, ocurren dentro de las organizaciones, etcétera. Entonces, todo eso tiene un impacto sobre la seguridad. En términos de tecnología o digital, ya lo verán también con Vladimir, pues impacta mucho en cómo ciertas herramientas han sido históricamente pues marginalizados grupos, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Y hay pocas herramientas que estén creadas con esta perspectiva de género. En ese sentido, la tecnología o el entorno digital también tiene un sesgo de género. Bueno, la dimensión física básicamente tiene que ver con los espacios físicos, la seguridad que nosotros estamos más acostumbrados a ver, digamos, que si hay chapas, que si las puertas están suficientemente reforzadas, que no nos ataquen en nuestra integridad
corporal. Sin embargo, como les decía, pues están íntimamente relacionadas, porque nuestra seguridad digital, el acceso a nuestra información, a veces no depende solamente de si nuestra computadora está con una contraseña o está encriptada, sino también de qué acceso físico se pueda tener ya directamente a esa computadora. Entonces, es una dimensión que hay que tener en cuenta. La dimensión psicosocial, como les decía, pues tiene que ver con formas de autocuidado, formas de afrontamiento respecto al riesgo y a los impactos emocionales que puedan derivar de nuestra labor en varios niveles. Esto quiere decir cómo estoy yo a nivel personal, pero normalmente cuando les preguntamos a los periodistas, bueno, ¿tú de qué hora a qué hora eres periodista, no? Y pues es difícil que alguien nos diga, no, bueno, yo de 9 a 5. Es un trabajo, sobre todo lo vemos con coberturas muy demandantes sobre corrupción y política, sobre derechos humanos, sobre seguridad y justicia, las coberturas, digamos, más riesgosas, ¿no? Que hacen periodismo de investigación, pues finalmente termina teniendo un impacto en los colegas, en la organización o medio, e incluso en la familia, ¿no? Por cuestiones de desgaste, por cuestiones de las dinámicas de trabajo tan demandantes del periodismo hoy en día. Entonces, eso también tiene que ver. Bueno, un poco la idea de hacia dónde se quiere ir es intentar vincular todo el trabajo de análisis de riesgo y de trabajo sobre el riesgo físico con también empezar a generar entornos positivos, con factores más positivos de autocuidado, del análisis crítico de cómo estamos teniendo acceso a estas herramientas digitales y también generar espacios, esto lo hemos trabajado, de entrenamiento donde seamos muy sensibles a los niveles de cada persona, porque pues la tecnología también tiene un sesgo generacional, un sesgo de género, un sesgo al poder adquisitivo. Si no crecimos con ciertos insumos, pues va a ser mucho más complicado pues empezar a entrarle, ¿no? Entonces, más allá de generar como dinámicas de estrés colectivo y de que todo mundo tenga que entrarle rápidamente a todas estas tecnologías, es como ir teniendo un análisis crítico y que la gente se vaya sintiendo cómoda con las herramientas que va aprendiendo de una manera gradual para ir generando capacidades en seguridad y protección, porque muchas veces hemos visto esto en entrenamientos, ¿no? A veces la gente se aflige y dice, bueno, yo apenas estoy aprendiendo a ponerle contraseña a mi teléfono y ahora veo que lo necesito encriptar y que necesito el Signal y que necesito, entonces es como generar hacia dónde queremos ir paso a paso, generando pues también una sensibilidad respecto a cómo se siente la gente con esta tecnología o con la implementación de ciertas normas. Yo por ahora creo que para ya no meterme como tan a fondo, lo dejaría como en este panorama general para ver si la gente se empieza a animar un poco sobre cómo lo estamos viendo estas tres dimensiones y me gustaría pasarle la palabra, no sé si ahorita hay alguna pregunta hasta ahora y la voy apuntando y antes de pasarle la palabra a mi compañero Vladimir para que ya él entre más propiamente en la parte digital pura y dura, digamos. Eric, sí, hay una pregunta en el chat que es de Héctor Hernández, que pregunta cómo se puede identificar si nuestro celular está intervenido y sí, esa es la pregunta, que si su celular está intervenido. Si quieres, la anotas y la puedes dejar para después que termine también Vladimir, como ustedes quieran. Ok, pues un gusto también poder compartir con todos ustedes, también agradecer a la CIP, a la FIU, y bueno, pues en sintonía con lo que está mencionando Eric y con esta dimensión mucho más integrada de la seguridad, en la cual no están desligadas las distintas dimensiones que tiene que ver con el aspecto físico, la dimensión psicosocial y lo que veremos ahora que es la dimensión digital.
hay que tener como siempre muy presente y muy en cuenta que efectivamente no hay un manual, una receta tal cual para decir de ahora en adelante si sigues estos 10 pasos ya vas a ser como la persona más segura en tu actividad periodística, ¿no? Esto es algo totalmente progresivo, son cosas que se van como generando pues paso a paso de una manera escalonada y que además pues algunas herramientas podrán fungir y podrán como ser bastante aplicables a determinados contextos, pero quizá en otros pues realmente no funcionen en su totalidad. Pensemos que, bueno, tanto en México como en América Latina, algunas cuestiones de tecnología vinculadas a Internet, pues no tienen como siempre la misma capacidad para poder funcionar. Entonces, ahí un primer elemento que hay que siempre como tomar en cuenta es en mi análisis de riesgo, lo que nos acaba de exponer ahora Eric, justamente identificando cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son las potenciales amenazas que estoy teniendo y las capacidades que tengo, cuál es realmente y cuál es efectivamente el riesgo que yo tengo. Y eso también va mucho en función como del tipo de cobertura que puedo hacer como periodista, ¿no? Aunque podrá equipararse en algún momento si estoy como trabajando para la sección de cultura, con alguien que esté trabajando en temas de corrupción o temas de crimen organizado, temas de narcotráfico, temas de transparencia, ¿no? El riesgo va a ser muy distinto, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tomarlo como mucho en cuenta, mucho en consideración, porque frente a eso, frente a la actividad periodística que yo estoy realizando, ahí es donde yo tengo que hacer esta evaluación y realmente, como no decir, pues ya todo el mundo me está espiando, todo el mundo quiere como intervenir mi teléfono, mis cuentas y demás, pero qué cosas también podemos hacer de una forma también proactiva y cómo vamos construyendo estos escudos, estas barreras que puedan impedir eventualmente que se pueda como ejercer algún tipo de agresión o que se concrete una agresión hacia nosotros. Entonces, muy rápidamente también tengo por acá una presentación que quisiera compartirlas con ustedes, que está dirigida a periodistas también porque trabajamos con algunas personas defensoras de derechos humanos, pero está como muy vinculado, digamos, a cualquier actividad en estos dos campos, ¿no? Y hay que tomar primero en cuenta que la seguridad como una categoría amplia son siempre también mucho estas medidas como preventivas, protectoras. En seguridad digital también se dice que no hay nada 100% seguro, ¿no? A pesar de que alguien pueda como decir, no, si es que ya ahora con esta aplicación o con esta herramienta vas a nada es totalmente impenetrable, pues pensemos que en cuestiones tecnológicas hay algo que se llaman los Zero Day Exploits o las vulnerabilidades de día cero, ¿no? Todas aquellas vulnerabilidades que tienen los sistemas tecnológicos, software, y que pues constantemente hay una casi lucha permanente por identificar cuáles son estas vulnerabilidades, cuáles son estos backdoors, cuáles son estas como puertas traseras que nadie conoce, pero que permiten poder, por ejemplo, inyectar un código malicioso, que muy brevemente también lo abordaremos, que fue lo que sucedió con la documentación que hicimos Artículo 19 junto con otras organizaciones como R3D y Socialty en el caso de gobierno espía, ¿no? Como una vulnerabilidad en el teléfono iPhone permitió que se pudiera inyectar un código malicioso que tiene la capacidad de poder prácticamente intervenir en todo nuestro derecho a la privacidad, a la información, que tiene la capacidad de poder activar el micrófono, que tiene la capacidad de poder activar las cámaras, ¿no? Que tiene un grado de intromisión bastante alto. Y aquí también un poco respondiendo a una de las preguntas que nos hicieron de cómo identificamos si mi teléfono está infectado o si no está infectado,
créanme que es algo sumamente complejo y sumamente difícil poderlo hacer. En el caso del malware Pegasus, distribuido por la empresa israelí NSO Group, realmente no se pudo identificar directamente en el teléfono porque es un código malicioso que no deja rastro, que es prácticamente pasa desapercibido. Lo que se pudo identificar fue la infraestructura que estaba ligada a uno de los mensajes que se enviaron a los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos aquí en México. Mensajes que además tienen una de las categorías que veremos ahorita más adelante que están vinculadas al phishing, ¿no? Que es cómo yo te envío un mensaje para que le des clic en ese mensaje y entonces te redireccione a un servidor, a una determinada página, y desde esa página yo hago un rastreo del tipo de teléfono, identifico esta vulnerabilidad o este backdoor y te inyecto el código malicioso. Entonces, hay algunas herramientas que se pueden utilizar para cierto tipo de malware que ya está, digamos, mucho más identificado, mucho más presente, pero sí es difícil, ¿no? En ocasiones hay que hacer un análisis forense mucho más profundo, un análisis técnico mucho más profundo que a veces a nivel usuario es difícil poderlo hacer. Y otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es que la dimensión y la seguridad, aunque estemos en el ámbito de la seguridad digital, siempre está ligado al ámbito físico. Hemos también nosotros reportado y hemos documentado también casos en los cuales o bien periodistas que son agredidos o son torturados aquí en el país, que posteriormente, por ejemplo, sus cuentas de Facebook son intervenidas. O viceversa, mujeres periodistas que hacen una denuncia frente a alguna agresión y posteriormente, además del troleo y además de las amenazas que reciben vía online, son también intimidadas y hostigadas en el espacio físico. Eso, particularmente el caso de una periodista, de Andrea Noel, aquí en México, es algo que estuvimos documentando también en Artículo 19 y en otra coalición, Internet es Nuestra, específicamente en el tema de agresiones a mujeres. Entonces, como bien lo señalaba Eric, ¿no? Nosotros tenemos que tener como este análisis de poder primero saber cuáles son los actores que a raíz de nuestro trabajo periodístico pueda tener como algún tipo de interés por generar algún daño, alguna agresión o afectar, digamos, ¿no? Ya sea nuestro trabajo, nuestros dispositivos, nuestra familia, en fin, ¿no? Entonces, hay una pues, serie, digamos, como de capacidades que también pueden tener estos actores para poder como perpetrar algunas series de agresiones y de ataques, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros podamos como hacer este listado, y digamos, aquí está muy genérico, ¿no? Son gobiernos, pero también puede ser como el alcalde tal, el gobernador tal, el diputado tal, el senador tal, ¿no? O sea, y cada uno de ellos también va a tener como diferentes capacidades de poder tener alguna respuesta, algún tipo de ataque dirigido hacia nosotros o hacia algunos periodistas. Tenemos también, pues, actores que no necesariamente pueden estar como vinculados a gobiernos, en ocasiones sí lo son, ¿no? El caso del troleo, los phishers, ¿no? Todo este mecanismo que, pues, ha funcionado también, no solamente en el caso de periodistas. Recordemos que la filtración durante las elecciones en Francia, de los correos electrónicos y toda la información del grupo de la campaña de Macron, se hizo a través de phishing, ¿no? De darle clic a un mensaje adjunto, de darle clic a un correo electrónico que me llega, que medio dudo si puede ser o no puede ser, si es Google o no es Google, y termino entonces dándole permisos para que puedan ejecutar o puedan como tener este tipo de programa, ya sea en mi computadora o en algún otro dispositivo. Entonces,
¿Qué vulnerabilidades, por ejemplo, podemos llegar a tener? Pues usar la misma contraseña para cuentas de correo electrónico, redes sociales. Sabemos que es algo muy engorroso y sabemos que es algo como sumamente pesado, ¿no? Tener que estar recordando una serie de contraseñas, pero podemos en esos casos utilizar algunos administradores de contraseña, como KeePass, KeePassX, OnePassword, ¿no? Hay una serie ya como de herramientas que nos permite tener una pequeña base de datos en las que tenemos el registro de todas nuestras contraseñas y facilita muchísimo más el poder recordarlas y poder utilizarlas, ¿no? Olvidar cerrar las cuentas del teléfono, las computadoras prestadas, ¿no? A veces olvidamos cerrar las sesiones, que los documentos confidenciales, si estamos trabajando en alguna investigación periodística con entrevistas que nosotros estuvimos haciendo a víctimas o alguna fuente importante dentro del trabajo que estemos haciendo, que lo tengamos en nuestro escritorio, ¿no? Son como una serie de puntos débiles que podemos nosotros eventualmente llegar a tener que pues generan un mayor riesgo, ¿no? Usar Messenger para comunicarse con sus fuentes es algo que hemos identificado también en muchos periodistas aquí en México, a lo cual le decimos, bueno, si ya estás usando el Messenger de Facebook, al menos utiliza los chats secretos y utiliza un cifrado, un tipo de cifrado que tiene Facebook para poder generar este intercambio de información con tus fuentes. Porque también una de las cosas que hemos también identificado aquí en México es que ahora muchos periodistas están siendo objetivos a través de las redes sociales como puede ser Facebook, porque es una puerta de entrada también a las fuentes con las cuales se están comunicando. Y la otra es, pues, abrir vínculos de correos de fuentes de desconfianza, ¿no? Que son phishings que eventualmente tenemos. No me voy a detener mucho, pero tiene que ver con cuestiones de privacidad. Todos aquellos quienes utilicen Facebook, redes sociales como parte de su trabajo periodístico, les recomendamos muy ampliamente que cuiden mucho la privacidad que tienen en redes sociales. Sabemos que por su mismo trabajo, pues tienen que estar como en permanente contacto, pero a veces también hemos identificado que el que tengan, por ejemplo, su número telefónico expuesto, su correo electrónico expuesto, puede generar también algún tipo de daño o agresión, ¿no? Entonces, hacer estas revisiones, pues es importante, ¿no? Porque también está ligado al tema de privacidad, ¿no? Al tema de las injerencias arbitrarias, de poder proteger nuestra información, de poder proteger a nuestras fuentes, y que finalmente eso es lo que posibilita y lo que está dándonos como pie a seguir ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión. Voy a hacer como muy rápidamente un pequeño repaso de algunas, ahora sí, herramientas que pueden eventualmente funcionar para cada uno de ustedes, que tiene que ver con algunos elementos y algunas cuestiones que tiene que ver con comunicación segura, con una navegación privada, con cómo podemos anonimizar también nuestras navegaciones, ¿no? Entonces, pues un primer como punto y algo que también personalmente hemos utilizado mucho y recomendamos ampliamente con periodistas y personas defensoras de derechos humanos es: sí, WhatsApp es una herramienta que permite y que está cifrado la comunicación, pero en temas que pueden ser sumamente o altamente sensibles, yo les recomiendo encarecidamente una herramienta que se llama Signal. Signal es una aplicación de código abierto que ha sido auditada, que tiene todos los elementos de seguridad también auditados, y que permite que todas las conversaciones que nosotros tenemos, ya sea en mensajes instantáneos
y sobre todo también en llamadas telefónicas sean totalmente cifradas. ¿Qué quiere decir esto? Que las conversaciones que nosotros estamos teniendo únicamente van a ser escuchadas por la persona con la que me estoy comunicando y nadie más. No hay ningún tipo de registro de esas comunicaciones, no alguien puede como intervenir en ellas para poder extraer estos audios. Algo que sí sucede si nos comunicamos, por ejemplo, con nuestras fuentes o con alguna víctima que estemos apoyando, que estemos como haciendo algún seguimiento, y en el caso mexicano, pues se han utilizado este tipo de llamadas para tergiversar y para pues dañar a las personas que están acompañando, ya sean periodistas o personas defensoras de derechos humanos o activistas. Lo que se hace es utilizar y manipular estas comunicaciones para poder pues, generar un daño, ¿no? a la persona. En cuanto a navegación privada, hay un navegador que se llama Brave, que les permite también tener mucho más control sobre quiénes están. Recordemos que lo que nosotros vemos en nuestros navegadores, generalmente no sabemos quiénes están, digamos, como detrás y quiénes están utilizando toda la información que nosotros estamos tecleando, que nosotros estamos buscando o lo que sea. Hay una serie de rastreadores que también lo podemos ver, por ejemplo, con esta herramienta que se llama Ghostery, ¿no? Que nos está mostrando cuántos rastreadores, cuántos como pequeños empresas que se dedican a hacer como un rastreo de toda la información que nosotros estamos desarrollando y que nosotros estamos generando al navegar en Internet. Esta es otra herramienta, Ghostery, o bien Privacy Badger, que también nos permite tener control de cada una de estas, de cada uno de estos rastreadores, que lo que están haciendo pues es tener control sobre nuestra navegación y eventualmente poderla compartir sin nuestro consentimiento, ¿no? Entonces, tener cada vez más control sobre nuestras comunicaciones, sobre nuestra navegación, contar con si usamos un teléfono Android o utilizamos algún teléfono iPhone, pensar también en qué necesitamos para que no estemos expuestos, ¿no? De ahí tenemos otras herramientas como las VPNs, que esta es una recomendación que nosotros hacemos mucho a periodistas cuando se estén conectando a Wi-Fi abiertos, ¿no? Que parece algo súper fabuloso. Tengamos siempre mucho cuidado porque toda la información que nosotros estamos compartiendo, toda nuestra navegación, todo lo que cuando nosotros ingresamos a Gmail en una red abierta, todos esos datos están totalmente desprotegidos. Todos esos datos, igual que la misma red, están abiertos y tienen como la posibilidad de que puedan ser ingresados, que pueden ser como tener un mal uso. Entonces, las VPNs lo que hacen es también cifrar, generar como un túnel totalmente hermético, en el cual imposibilita que alguien que esté utilizando, por ejemplo, un programa como Wireshark, que permite analizar los paquetes que se están intercambiando entre un punto y otro, pueda hacer una lectura y revisar, por ejemplo, cuál fue la contraseña que ingresamos para entrar a Gmail. Y algo que sí quisiera como detenerme un poco más es la doble verificación. Sabemos que muchas veces no todos seguimos los mismos pasos en cuanto a la creación de contraseñas seguras. ¿Qué es una contraseña segura? Ya dejamos de pensar ahora en palabras, en una sola palabra, como antes nos decían, que sea de 8 caracteres, que sea mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y ahora estamos ya transitando a algo que llamamos passphrase, ¿no? Que son frases o son palabras totalmente desconectadas, unas entre otras, que al menos sean 4 o 5 palabras, que sean fáciles de recordar, fáciles de memorizar,
y en la cual nosotros podemos ya incluir, por ejemplo, algún tipo de mayúscula, minúscula, y entonces la seguridad ahora de una contraseña ya no es si tengo JHK, signo de más, MNK, que es prácticamente algo que nadie va a recordar, sino ahora la seguridad está dada por la longitud y por la extensión de estos, de la contraseña. Y de ahí el siguiente paso es si, bueno, ya mi contraseña puede ser que no me quiero detener en poder como pensar, utilizar esta contraseña segura, sí los invito muchísimo a que activen la doble verificación. Una buena cantidad de los casos que de pronto llegan aquí, artículo 19, tiene que ver con, me intervinieron mi cuenta de Twitter, me intervinieron mi cuenta de Facebook, Gmail y demás, y porque recordemos que los ataques de fuerza bruta, estos ataques que se hacen para poder identificar una contraseña, no los hace una persona, los hace una máquina. Y esta máquina ya tiene la capacidad de poder generar combinaciones, de poder generar distintas categorías para fácilmente dar con alguna contraseña. Entonces, la doble verificación nos permite esto, ¿no? Poder decir, bueno, si ya no funciona o si ya lograron como romper este primer círculo que tengo de protección, que es mi contraseña, tengo adicionalmente un segundo paso, que es un código que ya sea que me puedan enviar a través de un mensaje SMS o bien a través de un generador de códigos que puede tener en mi teléfono. Entonces, la doble verificación es algo que ayuda, funciona mucho y que tiene que ver también con, pues, como parte de nuestro análisis de riesgo. Y bueno, ya finalmente, Spybot, para los que preguntaban si puedo hacer una revisión, funciona más en Windows. Pueden descargar también este programa y hacer una revisión. Les digo, es algo a veces complicado de poder identificar. Jitsi para también comunicaciones, si tengo que comunicarme con alguna fuente y demás, es la alternativa segura a Skype. Y finalmente KeePass como una manera de poder almacenar estos datos. Si quieren más información, les recomiendo mucho también esta página de IFF, que es también todo relacionado con autoprotección. Esta otra página de Citizen Lab, que tiene que ver más con una cuestión como de hacer una pequeña autoevaluación en términos de seguridad digital. Y esta otra más de Me and My Shadow, también de Electronic Frontier Foundation, que aquí hace también como un ejercicio, ¿no? De poder como saber, ¿no? Qué información pueden estar como sensible o que pueden como identificar y que puede ser como un tipo de objetivo. Y finalmente esta otra también de Citizen Lab, que es Net Alert, ¿no? Entonces, pues, lo dejaríamos ahorita hasta aquí. No sé si haya como alguna otra comentario, pregunta o algo que quisieran compartirnos. Y pues aquí estamos en total disposición para poder atenderles. Aquí veo una pregunta, igual ahorita. Si me permites un poquito, Eric, disculpa. No sé, Alejandro, no sé si tú puedes ver que hay preguntas en el chat. Yo no puedo ver preguntas desde aquí, pero yo creo que ellos sí pueden ver. Sí. Ahora, pero déjame hacerte una pregunta a mí primero. Por un lado, yo quisiera que la gente participara, los que están ahí, que quieran participar, pueden activar sus micrófonos levantando la mano y nosotros le damos paso para que puedan hablar con sus micrófonos. Eso le ayuda a que la sesión sea más amena. Pero mi pregunta tiene que ver quizás para Eric, y es la seguridad física de los periodistas. Aquí en la CIP se manejó la semana pasada el caso de Pamela Montenegro, periodista de Acapulco, que fue asesinada de varios tiros en la cabeza mientras estaba en un restaurante. Y ella era una bloguera que tenía un programa de sátira. En un caso lamentable, parece que alguna mafia, algunos asesinos la sentenciaron de muerte y la terminaron matando. Pero esa misma semana también hubo un caso de un periodista de Ciudad Juárez, Héctor González, que denunció
que el alcalde, un alcalde lo estaba amenazando. Mi pregunta ante esos dos casos es, ¿funciona la denuncia? Que si la denuncia es una arma que tienen los periodistas para defenderse, o tal vez es mejor quedarse callado. Yo quiero oír esa respuesta así simple de parte de Eric. Bueno, pues funciona la denuncia. Hay una cuestión aquí endémica y tiene que ver con la impunidad, ¿no? El asesinato de Pamela se inserta en un contexto muy amplio de impunidad, en donde todos los más de 40 asesinatos del último sexenio a periodistas, no hay uno solo en el cual haya garantías de una investigación independiente, exhaustiva, técnica, y que no solo agarre a ciertas personas, sino que dé a veces con los autores intelectuales, ¿no? Que son a quienes les incomodan estas coberturas sobre crimen organizado, sobre corrupción, sobre política, etcétera. Entonces, en un contexto endémico de impunidad, la denuncia en un sentido sirve de poco. Ahora, me voy a regresar un poquito a la parte que manejábamos al principio respecto al riesgo específico. Hay ocasiones en donde nosotros hacemos una documentación que es confidencial, porque dadas las condiciones de riesgo a nivel local, no conviene que esta información se haga pública. Esta valoración se hace con todo un esquema de análisis de riesgo en conjunto con los periodistas. Entonces, no hay una sola respuesta. Hay ocasiones en las que la denuncia pública, en casos de periodistas que ya tienen un perfil o a los cuales se les puede construir un perfil alto, sirve de alguna manera de presión política, de disuasión y de exigencia para que las investigaciones vayan avanzando un poco, o para dar cobertura a que una agresión subsecuente sea llevada a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo para que se den una idea más o menos o sea, nosotros documentamos una media de 400, 500 agresiones en los últimos 3 años, cada año. Índole física, digital, etcétera. Y nosotros solo sacamos más o menos en menos de un cuarto de los casos alertas públicas. En otros tenemos interlocución con autoridades, digamos, sin que sea público, pero para intentar disminuir el riesgo. Entonces, no siempre es la solución y depende, varía el caso, pero sí nos enfrentamos a un entorno muy contexto donde la denuncia también ha dejado de surtir efecto. Sin embargo, pues obviamente desde la perspectiva de una organización de derechos humanos, pues nosotros hacemos esto público. El caso de gobierno espía me parece que es un caso interesante de cómo pues un espionaje tan masivo de actores que pueden tener tanto poder, porque no cualquier actor político puede tener acceso a este tipo de software malicioso, o comprarlo, digamos, en teoría, pues fue una estrategia que se consensuó con quienes fueron víctimas de estos ataques, ¿no? Y finalmente pues, el camino a seguir. Sin embargo, no todos los ataques se sigue esta ruta, por cuestiones justamente de un análisis de riesgo. Sí, y agregaría también que en ocasiones tanto la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos sobre Libertad de Expresión o el Mecanismo de Protección, pues siguen teniendo como puntos flacos, siguen teniendo posibilidades, por ejemplo, de realmente concretar una investigación. El índice que tiene la FEADLE, pues de impunidad es bastante alto, son casi más del 99%, solamente han resuelto como 3 o 4 casos. Entonces, pues ahí también hay como un trabajo que creemos que es importante seguir presionando, seguir atendiendo, seguir fortaleciendo de alguna manera cada vez más a las instituciones para que realmente las investigaciones pues se concreten y exista como una sanción a los responsables, porque pues de otra manera va a seguir como sucediendo esto prácticamente de una forma imparable. Sí, yo solo agregaría un poco que son varias esferas. O sea, está una, la del deber de proteger del Estado, que por ejemplo en México hemos documentado muy bien cómo ha fallado, incluso periodistas con esquemas de protección gubernamentales en algún momento en
ahorita hablabas de Pamela, que fue en Guerrero, Cecilio Pineda el año pasado, que tuvo en algún momento protección del Estado federal y aún así fue asesinado en una de las zonas más complicadas que estamos teniendo aquí en la región, en México concretamente. Entonces, una es el deber de proteger del Estado, otra es la parte de autoestrategias de autoprotección que podemos generar desde la sociedad civil, desde los propios periodistas, utilizando este tipo de herramientas. Y más allá del ámbito de protección están otras esferas de las cuales no nos dio tiempo a hablar aquí digamos, en amplio, pero tienen que ver con generar un entorno de disuasión política en que cada periodista o medio vaya generando un entorno social o local en el cual incida de forma política o incida de distintas maneras para generar un entorno en el cual su trabajo sea más aceptado, más tolerado y por ende sea menos propenso a recibir ataques. Por eso no es lo mismo el perfil de un periodista que ya es muy visible, que tiene muchísimos seguidores, al perfil de periodistas, por ejemplo, que hemos documentado que además de tortura, que hablaba Vladimir, casos que ya son públicos, como el de Bigman, ese es su seudónimo, periodistas indígenas en el sureste mexicano, y que al entrar a su Facebook nos damos cuenta que tienen intrusiones de distintas IPs que no reconoce y que además le han en reiteradas ocasiones usurpado el control de su cuenta, ¿no? Entonces también eso tiene que ver con contextos en donde operan los periodistas que son muy diversos y coberturas y actores con distinto poder. Bien, me gustaría dar paso al comentario, mejor dicho, hacernos eco del comentario de Cristina Muñoz, que señala que hoy mismo hay manifestaciones en Sinaloa por el asesinato de Javier Valdés hace 9 meses de impunidad. Este caso de Javier Valdés ha originado una movilización popular, parece, y dicen que están concentrados la manifestación se concentra precisamente hoy en la Fiscalía Estatal. Sí, digamos, se ha convertido en una práctica en la exigencia de justicia. La Jornada, que es un diario bastante conocido aquí en México, en la parte trasera todos los días publica cuántos días sin justicia para 2 de sus periodistas asesinados, Miroslava Bridge y Javier Valdés. Me parece muy fuerte el caso de Javier Valdés porque justo es un periodista, a diferencia de otros, con un perfil muy alto, con premios internacionales, con un análisis del riesgo, o él ya tenía herramientas de análisis de riesgo por su misma experiencia y que nos demuestra cómo ha cambiado el entorno mexicano y siguió al gremio periodístico porque dijeron, bueno, es que si lo comentaban muchos periodistas en privado, decían, es que bueno, si asesinan a Javier Valdés, que era conocido como un viejo lobo de mar que sabe hacer investigaciones en el entorno complicado de Sinaloa, donde opera la corrupción del gobierno con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa, al cual pues, Guzmán lo era, el Chapo Guzmán era uno de sus hombres más fuertes, o sea, un cártel muy poderoso. Y dice, si mataran a Valdés, pueden matar a cualquiera, ¿no? Fue uno de los 11 asesinatos de 2017 que timbró de alguna manera a la comunidad y por el cual consuetudinariamente se está exigiendo justicia y la justicia no llega. Sí, me gustaría darle paso al micrófono a Fernando Ruiz, que ha solicitado la palabra. Adelante, Fernando, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos desde Buenos Aires. Quería preguntar, bien interesante lo que están diciendo y cómo están describiendo el panorama. Quiero preguntarles si hay alguna posibilidad de cuando el periodista decide investigar temas riesgosos, temas de crimen organizado, temas de corrupción de funcionarios públicos en zonas donde hay muy poca seguridad, o sea, donde hay muy poco Estado de Derecho, ¿cómo puede maximizar el periodista la seguridad ya desde el momento del enfoque de su trabajo periodístico? Sí, pues como decía hace rato Vladimir, ¿no? O sea, nosotros no hay una sola respuesta o una receta.
Lo ideal es entender el riesgo, ¿no? Entender en qué entorno nos movemos. Eso implica un mapeo de actores, eso implica un análisis del contexto sociopolítico, económico, y que siempre debe estarse actualizando. Hay una cuestión que es muy complicada en el gremio periodístico, a diferencia del riesgo que enfrentan personas defensoras y que nosotros, de derechos humanos, que nosotros también trabajamos mucho en ese ámbito de capacitación. Los periodistas están muy acostumbrados a trabajar como lobos solitarios, ¿no? Y muchas veces es muy triste cuando asesinaron en el caso justo Miroslava, Javier, exacto, ¿qué estaba investigando exactamente? Y hay veces que ni siquiera los colegas saben bien. Entonces, eso también es una cuestión de vulnerabilidad. Se deben establecer espacios colectivos para generar, o sea, las herramientas por sí mismas, digo, este tipo de capacitación pues es muy breve, este intercambio más bien, pero sí se requieren espacios de capacitación, de intercambio, de análisis contextual en el gremio, de apoyo de los medios, de vinculación de las instituciones académicas y de la sociedad civil para generar pues esas herramientas y que sean herramientas vivas, ¿no? Que nos vayan dando un feeling en dónde estamos parados, qué implica cada cobertura, e incluso en una misma cobertura el riesgo es compartido, pero es distinto, ¿no? No es el mismo el riesgo que corre quien hace la investigación de terreno, que quien está a cargo de la edición en el medio, pero a veces la gente que ni siquiera se ve en riesgo en realidad sí lo está. Por ejemplo, lo hemos visto en México, gente que dice, pues es que yo solo soy la gente de administración del medio, yo no investigo, pero les toca una agresión física o les toca una agresión digital que afecta a toda la organización mediática. Entonces, en ese sentido, se requieren de una toma de decisiones que siempre debe ser autónoma, pero sí informada, ¿no? Y a veces lo que cuesta es que si no tenemos un análisis de riesgo, si no sabemos respecto a nuestras coberturas, cuáles son nuestras vulnerabilidades específicas, no abordamos cómo fortalecer nuestras capacidades, y si no lo hacemos organizadamente y en colectivo, pues estamos nadando en aguas peligrosas, en aguas turbias, pero no nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Sí, y también agregaría, nosotros y desde Artículo estamos como también impulsando mucho que periodistas creen sus protocolos de seguridad, ¿no? Que en este ejercicio de poder identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades, qué capacidades tengo, cuáles son las amenazas a las que me estoy enfrentando, porque a veces hay quien puede estar más expuesto a un tema de intervención de comunicaciones que a un tema de desaparición, a un tema de a una agresión mucho más, más violenta, ¿no? Entonces, ahí el poder como identificar esto y saber como qué tipo de acciones puedo como llevar a cabo, ¿no? De poder notificar, oigan, ¿saben qué? Voy a ir a tal lugar, por favor, ¿quién puede estar como monitoreando, ¿no? Es una zona de riesgo, es una zona que me puede como generar algún tipo de problema, ¿no? Entonces, el poder también contar con estas redes de apoyo, con estos grupos de aliados, llámese organizaciones, llámese gente de mi propio, de mi medio o colegas, ¿no? Poder ir construyendo como estos, como decía Eric, ¿no? Estos colectivos, a pesar de que sí puede ser como una casi mi primicia de poder como trabajarlo, pues eso no quita el tema de la seguridad y el tema de apoyo. Entonces, contextos como el que describe Eric, como puede ser el estado de Guerrero, o en el caso de Veracruz, o en el caso de Tamaulipas, ¿no? Ir como consolidando cada vez más este tipo de redes de apoyo, ir construyendo cada vez más estos protocolos de seguridad, de saber qué es lo que tengo que hacer frente a determinados escenarios, también puede como ser una respuesta. Bien, una cosa nada más, un minuto de los protocolos. A veces nos dicen, bueno, denos el protocolo, y no hay un protocolo, ¿no? Tampoco son acuerdos, ¿no? O sea, a veces acuerdos tan básicos como, oye, pues yo cada mes, le dice otro periodista a sus colegas, voy a ir a respaldar mi información en otro medio que es aliado, para no tener todos los huevos en una canasta y toda mi información en mi computadora nada más, y que si un día, porque se me cayó el café, algo muy simple, se jode el disco duro, o porque alguien me sustrae y me elimina la información o la hace inaccesible para mí, se echa a perder todo ese trabajo o me pone en riesgo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, los protocolos a veces los vemos como cosas muy elevadas, muy de especialistas en seguridad. Son acuerdos colectivos y que se pueden ir generando. Sí, yo quería, como ya la hora está, hemos pasado la hora, vamos a extenderlo un poco más hasta la 1:15. Yo quería observar lo que dice Ruth María Lozada de Perú.
ella habla de que también muchos periodistas trabajan en un ambiente de precariedad laboral, en algunos medios que no brindan tal vez suficientes respaldo a sus periodistas. Eso es algo cierto, eso es un problema que tiene el ejercicio del periodismo en América. Así que lamentablemente se trata de capacitar cada vez más, no solo a los periodistas, sino que a los empresarios de medios para hacerse conscientes de este tipo de peligro que corren los periodistas y que ellos tienen también responsabilidad en ello. Pero también quisiera compartir lo que está diciendo, lo que pregunta, a ver, dice, un momento, les comparto que hay manifestaciones independientemente del país. Marina, periodista, ¿qué tanto está? Sí, Isaac Esquivel dice, ¿qué tanto han avanzado en la creación y especialización de áreas en la vinculación para la atención psicológica de periodistas perseguidos o agredidos? Se refiere, Isaac, al hecho de que deja una secuela, ¿no? Secuela psicológica, el hecho de que un periodista sea sometido a este tipo de presiones en su trabajo. Sí, pues mira, hay, por ejemplo, nosotros trabajamos con algunos especialistas que incluso han producido investigación, podemos compartir los papers sobre estrés psicosocial en periodistas y personas defensoras. Hay investigación académica al respecto. En el caso de México, que es un grave problema porque también enfrentamos toda una serie de instituciones que no han respondido a la altura. Tenemos una ley general de víctimas y no hemos logrado un acompañamiento victimal, o por parte del mecanismo reconoce un estrés psicosocial, pero no se ha logrado la de atención desde el Estado. También hay otras instituciones no gubernamentales, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un emergency kit que usamos para medidas urgentes cuando el Estado, no queremos suplir al Estado ni quitar el dedo del renglón, es su responsabilidad, pero sí hay ocasiones o casos en los que no es conveniente que haya un acercamiento del periodista al Estado y en donde nuestro enfoque de seguridad psicosocial, porque también hay que tener claro eso, no es lo mismo una perspectiva de psicología clínica que a veces hasta trata, o de salud mental, que hasta trata revictimizando a la gente que padece este tipo de estrés desde una perspectiva de casi que están enfermos. Nosotros tratamos de trabajarlo desde una perspectiva psicosocial, que recupere las formas de afrontamiento, los procesos colectivos, y que no caiga como en esta patologización, porque esto también es un problema, ¿no? Muchos medios dicen, pues es que si yo pongo una psicóloga a trabajar, lo veíamos, les decía la psicóloga, ¿cuál es la primera impresión? No, pues que estamos mal, ¿no? Los periodistas decían cuando trabajamos en un grupo, en un estado donde fue muy afectado por la violencia y causó una impronta colectiva en el asesinato de un periodista en la nota policíaca, pero gente que decía, pues es que yo cubro sociales, pero me pegó porque pues es el medio, ¿no? Entonces cuando lo empiezas a abordar colectivamente, te das cuenta que hay otro tipo de enfoques y que es mejor no nada más tener un enfoque post, como este del estrés postraumático, que sí es una realidad, pero esa no es la única realidad que se enfrenta a ser periodista. Ser periodista es un trabajo, ustedes lo saben bien, demandante, estresante, que exige saber todo sobre la actualidad, estar siempre conectados. Esto también pues genera cierta ansiedad, y el no tener espacios colectivos para abordarlo, el no tener acuerdos de bienestar mínimo en nuestras dinámicas de trabajo, de decir, pues no sé, a mí me da bienestar salir a correr con mi perro, a la colega le da bienestar irse a nadar, cada quien sabe que le da bienestar, y favorecer y ver eso como una parte integral de nuestro trabajo y no verlo como un lujo burgués o una cosa ahí, una invención nada más por darnos placer en forma hedonista, sino también ver que eso contribuye a nuestra seguridad, porque el estar, nosotros lo hemos visto, a los periodistas a quienes más han sido afectados o han dejado de ver el riesgo o de ser atentos en cosas, es porque están sometidos a un estrés muy fuerte. Entonces, eso nos reduce nuestro campo de visión y nos hace estar en vulnerabilidad de alguna manera. Entonces, sí tiene que ver eso con la seguridad. Bien, creo que vamos a tomar la última pregunta y le vamos a pedir a Alejandro Alvarado que también se sume a esta última pregunta.
que es de Arturo Moya y dice, ¿cómo podría incorporarse la enseñanza curricular de estrategia y métodos de autoprotección y seguridad en las universidades que enseñan periodismo? Me gustaría que Alejandro, como está a cargo del programa de maestría de periodismo de FIU, respondiera, diera su punto de vista y que también luego Eric y Vladimir lo hicieron. Creo que está en mute. Sí, te escuchamos, Alejandro, ¿aló? Creo que tiene el mute, no sé. Alejandro, deja ver. No, pero ¿por qué? Bueno, en todo caso, mientras Alejandro resuelve, tal vez ustedes, este es interesante, me parece muy interesante esta forma de terminar con el webinar. Aquí estoy ya. Ok, aquí adelante. No, a mí me parecería muy interesante poder trabajar con el artículo 19 en el desarrollo de un currículum al respecto o de una sección específica dentro de los cursos que damos de periodismo investigativo y los riesgos que representa realizar este tipo de periodismo en América Latina. Sí, me gustaría muchísimo seguir en contacto con ustedes para poder llevar a cabo esto, ya sea incorporar una materia que es muy sencillo de hacerlo a través de temas especiales, o bien incorporar una serie de elementos sobre seguridad de periodistas dentro del currículum de una materia específica. Yo tenía una pregunta ya para terminar, muy básica. Si han desarrollado ustedes algún manual de seguridad que les sirva al periodista desarrollar su propio plan de crisis, su propio plan de contingencia, cuando están llevando a cabo una investigación que es particularmente sensible al Estado, a organizaciones privadas o a organizaciones criminales. No, gracias. Ok. Pues mira, de la primera cuestión creo que es fundamental tender puentes porque justo hemos detectado esa necesidad de cruzar más entre los programas curriculares académicos de periodismo, porque consideramos que dado el contexto es una necesidad en la praxis periodística, o sea, tener este marco conceptual, pero también un marco práctico en lo digital, en lo físico, en lo psicosocial, un referente de análisis para justamente generar capacidades, ¿no? Ahorita lo estamos trabajando con algunas universidades aquí en México. Es digamos, es en un sentido un terreno que todavía no se ha explotado del todo porque la currícula tradicional pues a veces no miraba mucho estas cuestiones, pero pues como decíamos pues es una necesidad. Nosotros encantados, y hay otros esfuerzos también que se han hecho desde instituciones académicas. Concretamente a mí me tocó más estar en la parte de protección para personas defensoras e instituciones académicas que han llevado toda esa investigación y a la enseñanza, y creo que es algo que definitivamente tenemos que explotar y que creemos que la gente considera útil. Respecto a materiales, nosotros tenemos materiales, hemos publicado guías de coberturas en zonas de riesgo, existen de otras organizaciones y nosotros también estamos ahorita actualizando en este momento en un proceso de actualización en el área de protección y defensa de todos esos manuales, ¿no? Ahora, lo que sí, como enfatizamos mucho, pues son precisamente herramientas, pero donde más se pueden explotar es en procesos como en los cuales se les dedique, ¿no? En este momento, pues, pudimos dar un bosquejo muy general, muy amplio, en un sentido no tan profundo, de los principales atisbos de lo que nosotros entendemos por seguridad, pero lo único que puede dar una cobertura de autoprotección, de generar capacidades, es apostarle a este tipo de procesos, y que sí es una inversión porque, pues, es no para que se sienta más atada a la gente, sino vuelvo a lo que comencé, para que se sientan más a gusto, más tranquilos, y para que sepan en qué terreno se mueven y hagan un periodismo de una manera más libre. Bien. Creo que ahora tenemos que dar punto final a esta magnífica presentación de los muchachos de artículo 19, que en realidad contó con la participación de más de casi en algún momento tuvimos casi 50 personas, lo cual es muy alentador, se mejoró la asistencia y eso nos agrada.
Gracias a Alejandro por su participación. Les estaré escribiendo a todos dentro de un rato para hablar del webinar del próximo jueves. Les insisto, ya lo escribí en el chat, de que la grabación de toda esta sesión estará hoy dentro de unas 2 o 3 horas en la página web de la CIP. La pueden consultar ahí en citiapa.org. Yo espero que no sea la última vez. Es la primera, pero no va a ser la última, que Vladimir y Eric van a estar con nosotros en cualquier actividad. Muchísimas gracias, sí. Muchísimas gracias, Vladimir y Eric. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Sí, pues aquí estamos. Tengo a Alejandro que termine la transmisión para que Alejandro despida e invite a los próximos webinars. Sí, bueno, están cordialmente invitados. Obviamente, después de esta magnífica presentación que han hecho Eric y Vladimir, estamos muy entusiasmados por seguir este ciclo de webinarios sobre el tema de seguridad, y el próximo es sobre blockchain, una tecnología que está funcionando con bastante buenos resultados en Europa y que se está empezando a extender en Estados Unidos, y que promete ser una buena herramienta de seguridad para los periodistas, y no solo para eso, sino para afianzar el modelo periodístico del futuro. Entonces, así que los esperamos el próximo jueves, aquí, mismo canal, misma hora. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.